Venga, mientras Paco prepara la segunda parte, la conexión con el doctor Cuesta, comentaros simplemente muy por encima, que nosotros en Amapip nos planteamos hace un tiempo el tratar de progresar en la medida de lo posible. Mientras Paco prepara la segunda la conexión con el doctor Cuesta, comentar simplemente muy por encima, que nosotros en Amapip nos planteamos hace un tiempo el tratar de progresar en la medida de lo posible. Paco prepara la conexión con el doctor Cuesta, comentar simplemente muy por encima. Paco, ¿cómo va eso? Que nosotros en Amapip... Venga, quítale la voz si acaso hay. Bueno, planteamos un proyecto de investigación, es decir, nosotros en su momento decidimos lo que el mensaje que yo os he venido transmitiendo. El conocimiento es el que va a permitir el empoderamiento de las personas, indudablemente, y para poder conocer, qué mejor que investigar. Pero sabemos que la investigación en este país, como en cualquier sitio, no es barata, es cara. Entonces, en su momento dijimos, vamos a investigar, pero nos hace falta dinero. Un grupo de arrogantes dentro de Amapip dijimos, bueno, vamos a escribir y vamos a vender lo que escribamos, y con lo que nosotros vendamos vamos a ir haciendo. ¿Os suena el cuento de la lechera? Vale. Bueno, pues ese cuento de la lechera en su momento lo empezamos y dijimos, bueno, voy a montar mi granja, que era mis escritos, y cuando nos dimos cuenta éramos 3 en Málaga nada más escribiendo y dijimos, esto no va. Bueno, pues alguien de aquí, Isma, que está ahí detrás, dijo, yo conozco unos cuantos amiguetes que podemos hacerlo. Total, que nos juntamos un grupo de gente y al final hicimos un libro. El libro se llama Sueños en la mirada, que lo habéis visto ahí fuera. Sacamos 1000 ejemplares, que para ser un libro está bastante bien. Y con eso empezamos a hacer la difusión, conseguimos una cantidad y dijimos, vamos a empezar a investigar. Claro, convencimos a esta persona que va a hablar con nosotros ahora, que es Antonio Cuesta, y Antonio decía, pero ¿a vosotros qué os interesa? Entonces habíamos 2 grupos. Uno, en la línea de lo que Marina ha estado diciendo, órtesis, exoesqueletos, etcétera, etcétera, y otra línea que decíamos cosas del día a día para el manejo, que pueda costar una, que pueda costar otra. Y veíamos que una podía resultarnos mucho más cara que la otra y dijimos, bueno, pues vamos a empezar por aquella que sea un poquito más cercana. Hablamos con Antonio y dice, bien, la fatiga, el síndrome pospolio, ¿cuál es el síntoma cardinal? Pues el más invalidante, el más frecuente, el que más problemas da a los neurólogos, a los rehabilitadores, a los inspectores e indiscutiblemente a nosotros los pacientes es la fatiga. Y si fuéramos capaces de estudiarla para poder manejarla, ya habríamos dado un paso. Se lo dijimos a Antonio, Antonio hizo una búsqueda bibliográfica súper exhaustiva, el doctor Cuesta, y con su grupo de investigación de la Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad de Málaga, pues nos plantearon este estudio. Y dice, oye, ¿qué os parece si hacemos un fatigómetro? Fatigómetro, todo el mundo lo entiende. Un metro es una cosa que sirve para medir distancia. Fatigómetro, un metro para medir la fatiga. ¿Pero eso existe en el mundo? No. Pero, ¿y si la identificamos, la medimos, la monitorizamos? Pues vamos a verlo. Entonces se metió en un proyecto de investigación que en el momento en que Paco me dé autorización, yo le doy paso a Antonio. Él está aquí conectado ya. ¿Vale? Y el doctor Cuesta pues nos va a comentar cómo se ha hecho, qué se ha obtenido y qué nichos de investigación quedan a posteriori, porque hay cosas súper interesantes que puedan, si se profundiza en ellas, reorientar con la posibilidad, habría que valorarlo, de un elemento gold estándar para el diagnóstico, que en este momento no lo hay, pero que a lo mejor podríamos tenerlo en base a algunos de los elementos, y luego algunos elementos también en el área de la rehabilitación, de decir, ¿qué puedes hacer de ejercicio? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Sí, aeróbico, sí, pero ese ejercicio aeróbico, ¿cuándo paro? Porque incluso en el ejercicio aeróbico llega un momento
que yo ya no puedo. Pero ¿y si yo lo mido de alguna forma que me permita decir hasta aquí puedo hacerlo? Pues esos elementos posiblemente son los que nos vaya a hablar el doctor Cuesta cuando don Francisco nos diga. Antonio, buenos días, todo para ti. ¿Se oye? Se escucha muy bien, venga. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos ya. En primer lugar, pedir disculpas por no estar ahí acompañando físicamente, aunque he seguido la mesa de esta mañana muy interesante y el debate posterior. Y agradecer a la invitación, ¿no?, a estas jornadas, que yo creo que estos puntos de encuentro, especialmente participados y traccionados por los pacientes, creo que son muy relevantes, ¿no?, tanto desde el punto de vista clínico, como a lo mejor en esta mañana se ha visto, la incertidumbre, como desde el punto de vista investigador, que creo que es una fase muy inicial y que hay todavía más incertidumbre si cabe, ¿no? Como bien decía José Andrés, nace de estos resultados preliminares de un convenio de investigación con la Universidad de Málaga, con nuestro grupo de investigación, el grupo de clinimetría y la Asociación Malagueña Afectada por Polio, y después de varias reuniones con algunos de los pacientes que participan en la asociación y algunas de las... se dio muchas vueltas en qué era lo que podía aportar más a los pacientes de ahora, e intentamos ser muy eclécticos y hacer pues un acercamiento, digamos, sin desechar ni las líneas que había en la literatura científica, ni tampoco el poder arrojar algo de luz al día de hoy para el manejo del síntoma principal, ¿no? Creo que no hace falta presentar pues, los criterios diagnósticos del síndrome postpolio, que ya se han comentado esta mañana. Solo destacar pues, que hasta el año 2000 el criterio, digamos, del fenotipo recoge 4 puntos, ¿no? Pues ser diagnosticado de poliomielitis, presentar un nuevo síntoma tras largo periodo de estabilización. Ese nuevo síntoma se determina fundamentalmente por una nueva debilidad muscular, una atrofia indolor, pero sobre todo por la fatiga, o en castellano tal vez sería más adecuado traducirlo por el cansancio severo, puesto que la fatiga, especialmente en Málaga, se reconoce como miedo o falta también de acercamiento social, ¿no? Ese cansancio extremo con una persistencia mínima de 1 año. Sin embargo, diferenciar eso pues, de los síndromes tardíos de la polio es un reto desde el año 2000, y es lo que hace que en el 2001 y posteriormente en el 2011 aparezca un criterio nuevo como descartar una enfermedad neurológica, médica o ortopédica que genere los síntomas, hasta el punto que hoy por hoy sigue siendo un diagnóstico por exclusión. Los diagnósticos por exclusión en una situación que pueda haber comorbilidades, como algunos ejemplos que han salido esta mañana, pues de obesidad o de otras afecciones diabéticas o otras neuropatías o polineuropatías que pueden ser concomitantes, genera una incertidumbre muy alta en el diagnóstico, en el manejo y también en la investigación, puesto que los criterios de inclusión en los estudios lo hace complejo. Quería destacar pues, los trabajos del profesor Lo, que en el 2019 ha publicado 2 revisiones bastante exhaustivas, que nos arrojó luz cuando ya estábamos en el ecuador justo de los trabajos preliminares, y está totalmente alineado con lo que nosotros recogimos para iniciar el estudio original. Y bueno, destacar pues 2 cosas, que fundamentalmente lo que hasta ahora había sido el caballo de batalla principal, que era el estudio electromiográfico y la biopsia, pues no parece que permita diferenciar entre los efectos tardíos y el síndrome postpolio. Luego revisa toda la documentación desde el punto de vista de la patogénesis, de la biomecánica, de consideraciones diagnósticas y también de tratamiento, donde bueno, pues la adecuación óptima del ejercicio y de la demanda y la actividad de la capacidad física aparece el sistema nuclear, y esto, por tanto, como bien decía la doctora Tirado esta mañana, es individualizado, intransferible, y yo diría que incluso depende de cada momento, pues porque algunos cursan con brotes y es gran desconocido el curso natural de la enfermedad, ¿no? También ha comentado esta mañana la comunicación el doctor José Andrés Salazar, pues el estudio cualitativo que llevaron a cabo, donde verdaderamente el desconocimiento tanto del sanitario como de los pacientes es el principal problema del síndrome postpolio. Y presentando ya concretamente nuestro estudio, pues comentaros que es un diseño bastante
de casos y controles, que es la primera aproximación que podíamos hacer antes de un estudio aleatorizado y randomizado, que ahora mismo no existe ninguno en la literatura científica, y es lo que da una evidencia sólida para ver qué tratamientos son los más efectivos. Por eso estamos todavía en una fase más de determinar los síntomas principales que permitan diferenciar el síndrome postpolio de los síndromes tardíos y los síndromes tardíos de Shannon. Entonces planteamos unos criterios de inclusión con aquellos que tuvieran al menos el diagnóstico de la clasificación internacional de enfermedad, lo cual ha sido un reto también desde el punto de vista clínico, y además establecimos un criterio de 5 sit-to-stand, es decir, levantarse 5 veces con la silla, para que al menos pudiéramos incorporar todos aquellos test funcionales y biomecánicos que han funcionado en síndromes geriátricos y en pacientes frágiles como principal identificadores de la función, y que justamente el profesor lo determina como el principal criterio de exclusión, el que no sea una compensación biomecánica, parece que está más asociado a los síndromes tardíos, frente que la fatiga severa extrema durante un año, después de 15 años estables de la enfermedad, nos polariza más hacia el síndrome postpolio. Entonces planteamos 6 estudios con muchísimas variables. Fuimos un poco casi de cacería porque la literatura era bastante ambigua, y justamente donde se había puesto más energía, pues parece que nos están pidiendo que la abandonemos. Hicimos un estudio de composición corporal con antropometría y bioimpedancia, un estudio de sonomiografía con ecografía musculoesquelética, replicamos los estudios electromiográficos en superficie, intentamos desarrollar y validar pues, psicométricamente un cuestionario autoinformado para conocer la percepción subjetiva del concepto multidimensional del cansancio, de la fatiga. Hicimos pruebas de esfuerzo en esfuerzos cortos para determinar tanto estudios cinemáticos como estudios metabólicos en esfuerzos cortos, que parece que son bastante erráticos en esta población, así como otras enfermedades neuromusculares. Y os presento aquí un poco que contamos solo con 29 casos en Málaga y también algunos que vinieron de Córdoba que estaban debidamente diagnosticados, e intentamos pues con sus familiares, amigos, parejas hacer unos controles sanos que tuvieran pues una edad, características sociodemográficas y porcentaje de grasa y porcentaje muscular similar, que en los últimos tuvimos que ir cuadrando para que fueran equiparables. En contra de nuestro estudio tengo que decir que intentamos centrarnos en fatigas más severas, pero que pudieran al menos levantarse 5 veces, y los comparamos con sanos y no con síndromes tardíos, porque serían estadios tal vez intermedios en muchas de las variables, y estamos buscando aquellas variables que polarizan o que discriminan más los casos de sus controles sanos con sus características sociodemográficas similares. En ese sentido empezamos con la ecografía, que verdaderamente al hilo de lo que ha pasado con otras enfermedades que tienen una historia natural muy similar, como la ELA o la esclerosis o algunos tipos de miastenias en estudio, pues la ecografía musculoesquelética, a través del uso de los ultrasonidos para medir la arquitectura muscular, fundamentalmente el ángulo de penetración de las fibras, que sería en aquellos músculos peniformes, y el thickness en los músculos con cortes coronales, ha permitido pues, un poder discriminante de un 95% entre sanos y enfermos, ¿no? Y controles. Esto no nos sorprende porque su correlación con la dinamometría es bastante alta. Sin embargo, sí que ha sido muy interesante comparar pues, en los 4 miembros de cada persona, tanto en los afectos como no los afectos, como esta afectación en el grosor muscular, cuando comparamos sanos con controles, aparece en los 2 miembros, con lo que empezamos a sospechar que probablemente la arquitectura muscular sea reflejo de la unidad motora, y que probablemente el estudio de la motoneurona y su reflejo de la arquitectura muscular, como ya ha pasado en la ELA en este año en la literatura científica, pueda ser un sitio donde seguir explorando. Destacar aquí que en los miembros superiores no hubo diferencia entre casos y controles en cuanto al grosor muscular, concretamente en el bíceps braquial, en el músculo del brazo. Sin embargo, en la ecointensidad muscular, que ha sido la que tanto en los síndromes geriátricos como en la esclerosis lateral amiotrófica nos ha permitido discriminar mucho mejor, y ahora mismo el principal biomarcador, sí que aparecen diferencias también en los brazos, así como en las piernas. La ecointensidad no es más que la característica, digamos, en el contraste entre el tejido conjuntivo y el edema natural del músculo, digamos, la parte acuosa del músculo, donde establecemos
un histograma en función de la densidad de blancos y negros y nos da una composición de lo que llamamos calidad muscular en cuanto a su intensidad de cogenicidad recogida con ecografía. Esta variable pues tiene un poder discriminante muy alto, más alto que muchos de las sensibilidades que ahora mismo tenemos en otras poblaciones, que también son síndromes o clústeres de síntomas, y por tanto tenemos que cogerlo como variable o marcador discriminante, más que como una herramienta diagnóstica que requiere otro tipo de diseño de estudio, ¿no? En la electromiografía de superficie, que hasta ahora había sido el principal caballo de batalla, pues que sí aparecen tendencias donde vemos pues, que no hay diferencia significativa entre los grupos, pero sí una tendencia a diferenciar la actividad eléctrica entre casos y controles. No podemos establecer ninguna con este grupo, que puede resultar pequeño, pero en grupos más grandes, en Canadá, tampoco han encontrado diferencia en la electromiografía de superficie. Queda recordar que la electromiografía de superficie verdaderamente recoge toda la actividad en voltios, aunque nosotros hemos normalizado cada una de las contracciones con cada persona en base a su máximo. Probablemente recoge toda la actividad de la unidad motora, y tal vez tengamos que centrarnos más en la actividad de la motoneurona con otras aproximaciones que ahora son posibles, como comentaré más adelante. Nosotros aquí teníamos esperanzas de encontrar en este grupo diferencias, puesto que ha sido suficiente el grupo para otras variables. Parece que para esta variable pues o bien el tamaño es pequeño, o bien, como ha pasado en otros estudios de otros grupos, parece que no discrimina lo suficiente. Otra de las grandes expectativas que teníamos cuando montamos un programa tan ambicioso fue justamente en cuanto a la respuesta fisiológica a un esfuerzo corto. Aquí representamos un esfuerzo de 120 segundos de levantarse de la silla tan rápido como pueda, y en rojo se establece la respuesta de la frecuencia cardíaca frente a otra respuesta fisiológica que también recogimos. Y este tipo de test en pacientes que tienen una fatiga también especial, concretamente la fatiga asociada al cáncer. Nosotros llevamos estudiándolo 3 años y ha sido el principal, digamos, marcador para monitorizar la fatiga asociada con el cáncer, que tiene un componente central y multidimensional diferente al cansancio severo exclusivamente mecánico muscular, y esperábamos encontrar pues también una respuesta pues, discriminante entre casos y controles, y con este grupo no hemos encontrado diferencias en este sentido. Una vez que fueron ajustados pues, por su condición física basal y por su edad y género, ¿no? Otra de las propuestas que creíamos que podía ser muy interesante ha sido la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el mundo del deporte, cuando con los deportistas los sometemos a sobreentrenamiento por una planificación no adecuada o por alguna fatiga por sobreentrenamiento, hoy por hoy esta es la principal variable discriminante. Y nosotros medimos la variabilidad que se mide entre cada pulso, la distancia de una localización concreta del pulso, concretamente la distancia RR, tanto reposo como intra ejercicio, y aunque vemos que también hay una tendencia durante el ejercicio que discrimina bastante bien casos y controles, no fue clínicamente relevante. Las aproximaciones más fisiológicas, tanto de las ergometrías como la variabilidad de frecuencia cardíaca, que no deja de ser una adaptabilidad del sistema nervioso autónomo, o la ecografía como ventana para ver las unidades motoras, aunque sea solo a través de la arquitectura muscular, han sido réplicas de poblaciones que tienen síntomas muy similares o historia natural de la enfermedad muy similar en síndromes con clínica o clúster de síntomas, ver si en un grupo hubiera diferencias con respecto a los controles. Y es muy interesante ver cómo, pues, como ya pasó en la ELA el año pasado, pues parece que la ecografía y sobre todo la ecointensidad es la más discriminante para la población que hemos podido estudiar. Donde hemos encontrado, y ya más centrado en la parte de transferencia a la clínica, sí que hemos encontrado en algunas pruebas funcionales, como es el Time Up and Go, que es la prueba de levantarse de una silla y andar 3 metros y volver a la silla, que es probablemente el gol estándar de la función en mayores y en síndrome geriátrico en personas frágiles. La velocidad de la marcha, que se conoce hoy ya como el sexto signo vital y donde tenemos incluso puntos de corte en estudio epidemiológico para predecir morbilidad y mortalidad, se ha convertido en un gran predictor, así como el sitio está en levantarse de la silla
en 30 segundos tantas veces como pueda, o 120 segundos, y la fuerza extensora, tanto prensil de la mano como extensora de la rodilla, han sido las variables. En la fuerza de la mano no hubo diferencia entre casos y controles, pero en las otras tres se han sido variables muy interesantes para estratificar, digamos, valores de referencia en esta población que hasta ahora pues, no se habían medido a nivel funcional. Y esto es muy fácil de exportar, tanto a primaria como a consulta especializada, para monitorizar la evaluación de la enfermedad, si cursa por brotes o está automanejando bien la enfermedad, ya sea en una escuela de pacientes, en un club de salud o en una consulta de primaria. Sin embargo, estas medidas, que hoy por hoy ya digo, son las principales medidas en muchísimos otros síndromes y enfermedades, no se habían evaluado en esta población. En este sentido, el SPPB, que es una batería, eso viene del acrónimo en inglés de batería corta de rendimiento físico, consiste en levantarse 5 veces de la silla en el menor tiempo posible. Consiste en hacer un test de equilibrio colocando los pies como aparecen en el dibujo, ¿no? Los pies paralelos o en tándem uno detrás del otro, o en semitándem, ¿no? Donde coinciden el talón y el antepié, para determinar el tiempo como test de equilibrio y andar en 4 metros tan rápido como se pueda para establecer un tiempo de la marcha. Con estas 3 pruebas, que son ahora mismo el principal indicador de función, porque aglutina todos los sistemas, tanto el sistema nervioso central, como el periférico, como el musculoesquelético, como el metabólico, nos permite predecir función y hoy por hoy es el más exportable a la clínica. Por eso nos pareció muy interesante y quiero indicar aquí con el semáforo, puntos de corte para población específica, como tenemos en síndromes geriátricos o como tenemos en síndrome de sensibilización central o otros síndromes que recogen de alguna forma un clúster de síntomas, y aunque no tenemos claro el diagnóstico y no hay un tratamiento, sí que el manejo de los síntomas es clave para de la enfermedad. Por otro lado, tampoco teníamos un cuestionario autoinformado o una escala o un score, como llamamos nosotros, que nos permitiera medir de forma objetiva y científicamente validada en población española el síntoma principal, ¿no? Sí que encontramos este inventario multidimensional de fatiga, concretamente en síndrome postpolio en personas de Holanda y de Bélgica, y decidimos traducirlo al español, hacer la adaptación cross-cultural y la validación para una primera herramienta en clínica que, aunque no es objetiva como el SPPB, ¿no? Las pruebas que hemos visto de equilibrio, de velocidad de la marcha y de levantarse de la silla, sí que recoge la percepción subjetiva que es imprescindible para, digamos, ajustar a la persona. A mí siempre me gusta en la transferencia de la investigación a la clínica, pues tener una medida objetiva y una medida subjetiva, puesto que las subjetivas, aunque son subjetivas, explican muy bien la varianza de lo que está pasando, y la objetiva nos permite en una sensibilidad específica a algunos cambios que podamos inducir y que puedan ser clínicamente relevantes. Por lo tanto, tener 2 indicadores, uno objetivo y uno subjetivo, es lo que se recomienda en el mundo de la clinimetría. En este sentido, nuestro nuevo cuestionario multidimensional de fatiga recoge, como ven aquí, 5 dimensiones: una fatiga general, una fatiga física, una reducción de actividad, y aquí quiero poner el acento, pues que probablemente en otras poblaciones clínicas esta dimensión de qué actividades he dejado de hacer desde que estoy en esta nueva situación es una de las preguntas clave que en otras poblaciones clínicas ha sido determinante para el automanejo. En esta población, pues tal vez por el histórico de resiliencia que tienen, pues creo que por mi experiencia entrevistando a los pocos que llevamos, pueda funcionar de forma diferente. La reducción de motivación es otra de las dimensiones, y la fatiga mental. Vemos que en la fatiga mental no se encontró diferencia significativa en este estudio entre casos y controles. Sin embargo, la diferencia es muy significativa y clínicamente muy relevante en la fatiga general y en la fatiga física, y clínicamente relevante en la reducción de actividades y en la reducción de la motivación. Por tanto, después de ver estos resultados, tanto del inventario multidimensional de fatiga adaptado a síndrome postpolio en español y validados, y tener valores de referencia o puntos de corte con la población al menos malagueña de síndrome postpolio diagnosticado, propusimos hacer ese fatigómetro o esa forma de medir la fatigabilidad o la capacidad de llegar a esa fatiga como principal orientación de automanejo, que será objeto del taller de esta tarde, ¿no?
Estas recomendaciones, pues lo veréis con más detalle, imagino, esta tarde. Nosotros hemos propuesto unos puntos de corte que están basados en una muestra muy pequeñita y que probablemente pues sea el momento de compensar ese registro del Instituto Carlos III, donde solo había una persona, que decían esta mañana, y ampliar esto que necesitamos el mayor número de personas medidas con estas pruebas que son bastante factibles, como ya hicimos en los síndromes geriátricos o ahora ya hemos hecho en los pacientes frágiles en primaria y hemos convertido estos estudios preliminares en estudios epidemiológicos de fenotipado para estratificar la severidad de pacientes. En cuanto a la perspectiva científica, pues bueno, como decía antes, la ecointensidad, pues creo que tiene un potencial muy importante en esta población clínica. Nosotros estamos trabajando, como decía, tanto en sarcopenia asociado a los síndromes geriátricos como nuevo biomarcador de prefragilidad. De hecho, lo hemos publicado en la revista PLOS ONE esta semana. Y también estamos trabajando en fatiga relacionada con el cáncer, donde hay una sarcopenia derivado del tratamiento y aparecen en estadios precoces estos hallazgos ya musculares en situaciones de fuerza similares. Ya se detectan estos cambios en los histogramas de la ecografía musculoesquelética, por lo que creo que puede ser una buena herramienta para monitorizar la enfermedad, no tanto para su diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, esto es algo que justamente esta mañana, antes de la jornada, he estado hablando con el profesor Lo y le he mandado a Canadá el streaming por si querían ver lo que la Asociación de Pacientes estaba haciendo en Málaga, en España. Y hemos estado hablando el potencial que tiene la electromiografía de alta densidad, que no comparte con la electromiografía de superficie, que ha sido errática en esta primera aproximación, nada más que el nombre, puesto que nos permite diferenciar entre, digamos, lo que ocurre en la unidad motora, tanto desde a nivel central, llamamos nosotros lo que sería la frecuencia de descarga de la motoneurona, con la diferencia entre la placa motora y la última fibra, que sería para nosotros la parte periférica o la parte muscular, que es la que ya vemos en ecografía y que hasta ahora habíamos medido con la electromiografía de superficie. Este tipo de técnica nos va a permitir no solo los síndromes con polio, sino que ya estamos evaluándolo también en neuropatías inducidas por la quimioterapia y neuropatías diabéticas, neuropatías periféricas adquiridas sobre todo. Estamos viendo que la frecuencia de descargas de la motoneurona tiene unas diferencias muy importantes y para ello utilizamos básicamente 64 electromiografías de superficie hechas simultáneamente y descomponemos la señal con un proceso de supercomputación en un algoritmo concreto que hemos desarrollado en la Universidad de Málaga y nos permite diferenciar las características periféricas y centrales de las unidades motoras y ver los potenciales de acciones que funcionan como una especie de código neural, que es algo personal e interferible, aunque es diferente en las unidades tónicas y en las unidades fásicas. Nosotros hoy lo estamos estudiando el tibial anterior por ser un músculo principalmente tónico y de fácil acceso en cuanto al recuento de motoneuronas. Por lo que la segunda fase, pues queremos de alguna forma ya no tocar tanta parte biomecánica y fisiológica como hicimos la primera, que también creo que era importante al menos descartar que estas variables funcionan mejor con que las variables que sospechábamos, electromiográfica o fisiológica, sino que ya haber ofrecido una guía para el manejo basada en el SPPB y basada en el cuestionario que nos permite medir verdaderamente los puntos de corte en población española para tener patrones de referencia y alocar recursos y diferenciar a aquella persona que debiera a lo mejor de recibir pues, fisioterapia o terapia ocupacional o un trabajo más individualizado y aquellas personas que podrían estar en escuelas de pacientes o en monitorización de manejo de forma más psicosocial, ¿no? E incluir pues, la descomposición de las unidades motoras como creo yo que se merecen casi todas las enfermedades neuromusculares que gracias a esta nueva tecnología, ¿no? Bueno, y por último, agradecer al grupo de investigación de clinimetría, especialmente a Álvaro Mateo, que ha sido el investigador que junto conmigo ha evaluado las evaluaciones de los pacientes y esperamos que estas aportaciones, sobre todo los 3 artículos que hemos sacado primero, puedan estar disponibles en la literatura científica pronto y sobre todo que la guía para que sanitarios tengan un poquito más de información, sobre todo de manejar el principal síntoma
y el uso de tener un cuestionario y unos puntos de corte o de referencia para, de alguna forma, el automanejo del principal síntoma, aunque no sea un arrojo del punto de vista diagnóstico, pues sí de un automanejo del síndrome y del fenotipo del síndrome postpolio. Muchas gracias. De la intervención de Antonio Cuesta, al que damos las gracias desde aquí. Antonio, te rogamos que permanezcas atento porque vamos a seguir. Yo voy a hacer unas preguntas a los compañeros de la mesa, ¿vale? Para ir complementando tu intervención más la segunda parte, que era lo que queríamos hablar, futuro. Al doctor José María Trejo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital General de Burgos, le pediría que nos esbozara de forma sucinta por dónde pasa el futuro del síndrome postpolio desde el punto de vista de su especialidad, la neurología. Sabemos que los pacientes con síndrome postpolio somos pocos, que no es una patología que, a diferencia de otras en que la incidencia aumente año a año, nosotros, los afectados de la polio y los que desarrollan el síndrome postpolio, no vamos a ser multitud en el futuro, al contrario. Con este condicionante y la escasez de recursos en investigación, y esperemos que por lo menos no ocurra así en atención sanitaria, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo debemos esperar los afectados por la polio y el síndrome postpolio el papel de las unidades de neurología hacia nosotros los próximos años? Yo creo que esto es una tesis doctoral, pero... Gracias, Andrés. Yo creo que hay dos aspectos. Uno es el que los neurólogos nos encargamos sobre todo del diagnóstico y tenemos que tener pues una mayor sospecha cuando nos encontramos con una persona que tiene polio para detectar el deterioro funcional y el deterioro objetivo que tiene la persona por síndrome postpolio para tomar las medidas adecuadas. Es decir, que hemos visto que está infradiagnosticada la enfermedad, en parte porque los criterios diagnósticos no son claros. Comentaba con una compañera, no es como hacerse un análisis de sangre y decir hemoglobina por debajo de 12, anemia. No, es bastante más difusa la línea entre la persona que disminuye su rendimiento por la edad y la persona que tiene una polio y la disminución de su función es por un síndrome de postpolio. Pero tenemos que esforzarnos los neurólogos por detectar este problema. La segunda aportación es que esto debe de ser tan individualizado como los músculos que son afectados en unos y otros. Es muy distinto que una persona tenga un problema para andar y que otro tenga un problema para tragar. El tratamiento y las medidas preventivas, pues en un caso son completamente distintas de las de la otra persona. El aspecto del tratamiento ahora yo creo que está un poquito parado, o sea, no sé yo que haya una investigación que esté a punto de salir, pero es el respecto a el tratamiento de la causa. El tratamiento de las consecuencias yo creo que sí que es muy activo y yo creo que lo ha comentado Marina, es decir, que el tema de las prótesis, el tema de los robots, el tema de todos estos instrumentos que ayudan es algo que se está continuamente desarrollando y que va a ayudar a mejorar la función y la calidad de vida de la gente, sin duda. Yo creo que eso sí que es algo que va a seguir mejorando la vida de la gente que tiene estos problemas.
muy bien, muchísimas gracias, José María. Ahora el turno para Marina Tirado, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Carlos Saya de Málaga. Sí, perdón, es que tenía apagado. Ahora es el turno para la doctora Marina Tirado, jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Carlos Saya de Málaga. Le pido lo mismo que al interviniente precedente, un esbozo de la situación de la rehabilitación en el manejo y en el futuro del síndrome postpolio, partiendo de la situación que los afectados de Málaga conocemos de su implicación en la existencia de protocolos de acceso y manejo de nuestra situación, como ella ya nos ha comentado esta mañana. Quizás de los pocos en funcionamiento en este momento de nuestro sistema sanitario, con el valor añadido para nosotros de contar con nuestro conocimiento y participación en la medida de nuestras limitadas posibilidades. Por tanto, le pediría que a ver si nos puede ilustrar algo al respecto sobre el futuro del manejo de los efectos tardíos de polio, esa disfagia, esos problemas de la esfera cognitiva y fatiga en general. Pues mira, yo partiría de gran parte de lo que he dicho antes. Creo que lo primero es hacer, todo sería mucho más fácil para vosotros en general si se hiciera un registro, es decir, si en el registro de enfermedades raras no hubiera solamente una persona, que tiene que haber más. Y creo que eso puede funcionar como registro centralizado. En cualquier caso, con las cifras de estimación que podemos tener de personas que están afectadas, creo que es fundamental el que se diagnostique, es decir, el enfermo es el primero que nota los síntomas nuevos, entiendo que es así básicamente, y que consulta. Entonces entiendo que debe haber, insisto mucho en las medidas organizativas, porque debe haber una primera detección basada siempre en protocolos y en procedimientos de trabajo que estén normalizados, si no es que no hacemos nada. Detectar los síntomas nuevos, identificarlos en su médico de familia, que es el que básicamente va a tratar con las personas, y luego tener un acceso un poquito más fácil y, repito, organizado a equipos multidisciplinares que puedan abordar los síntomas de la enfermedad. O la disfunción asociada a los efectos tardíos, que es de lo que estamos hablando. Me gustaría insistir en que en cualquier caso el curso evolutivo es muy lento, y eso sí parece que está avalado por los estudios epidemiológicos, con lo cual entiendo que lo que falta, de lo que se podría beneficiar mucho el abordaje en rehabilitación es de los equipos multidisciplinares, y de que luego se personalice, como acaba de decir el doctor Trejo, en cada persona. No es lo mismo una persona que tiene déficit motor con escoliosis severa que una persona que solamente tiene un déficit en una pierna. No tiene nada que ver. Por tanto, hay que personalizar. En ese protocolo organizativo, que yo creo que debe estar basado, debe estar funcionando, por lo menos funcionar a nivel nacional, esas directrices que ya se dieron en el 2002-2004, hay que introducir una evaluación funcional adecuada inicial, definir la periodicidad de esa evaluación funcional en función también de la evolutividad de los síntomas en cada persona, y por lo menos enumerar y organizar qué se puede disponer en cada cartera de servicios. Es decir, desde, por lo que he puesto en la diapositiva, el abordaje de la discapacidad motora, el abordaje de los síntomas respiratorios si es que existen, cómo abordar el dolor, y la parte fundamental de educación o formación y empoderamiento de cada persona para que pueda gestionar su propia enfermedad. Eso es lo que yo creo que es fundamental en la rehabilitación. Partimos de una situación en la que no existen ni siquiera protocolos, es decir, no hay una forma organizada y sistemática de abordaje que yo creo que da mucha tranquilidad a las personas que tienen una enfermedad rara. El que por lo menos se les visibilice y se piense que hay recursos organizados y coordinados, no para solucionar lo que a veces no tiene solución, que es el sentido de "te ha tocado", ¿no?, sino para ayudar a llevarlo de la mejor manera posible, con ayuda de los equipos que trabajamos en medicina o en asistencia sanitaria, porque muchas veces no podemos solucionar el problema, pero sí por lo menos compartirlo y que la calidad de vida de las personas sea mayor. Añadiría un par de cosillas más. Creo que la investigación tiene muchísimas posibilidades y creo que habría que ahondar mucho tanto en la descripción epidemiológica de qué está pasando,
y en buscar realmente herramientas fáciles de aplicar para ver la evolución funcional. Fíjate que yo no iría tanto a lo mejor a la ecografía sistemática, creo que puede tener mucho interés en investigación, pero en investigación básica, en la clínica es poco aplicable, pero sí que es muy muy interesante. Nosotros hemos utilizado en los robots que hemos trabajado con la Universidad de Málaga también el SPPB en determinadas patologías, entonces creo que es una batería muy sencilla y sí que da mucha información. Y hablaría no tanto de elementos objetivos y subjetivos, como ha hablado Antonio, como de cuantitativos y cualitativos. Una cosa es la cantidad, o sea, el saber lo del SPPB, 4 metros por segundo, ¿no? Y otra cosa es que la calidad y la opinión del enfermo, que yo no la definiría como subjetiva, sino como que se traduce luego en números y en una variable cualitativa, como pueden ser los grupos focales, ¿vale? Entonces creo que habría que conjugar esos dos tipos de investigación para tener un buen resultado, y eso sí que es aplicable a la clínica. Y lo que sí, que creo que es básico también, es que en esa investigación en la que hay poco hecho, sí que vayamos unidos de la mano los investigadores básicos que pueden hacer clinimetría o trabajar en universidades, y las personas, bueno, los clínicos básicamente, los que aportamos, como, en fin, trabajamos con los pacientes todos, pero ir de la mano para que los resultados sí que de verdad sean aplicables y visibles por los pacientes. Sí. Y nada más. Una pregunta para los tres. Antonio, eso también va para ti, porque por alusiones has visto que ya te han nombrado. Se ha planteado en el tema, por ejemplo, yo hablaba de gol estándar y Antonio me ha corregido perfectamente, dice no gol estándar diagnóstico, sino más bien para la evolución con el tema de la ecografía, ¿vale? Y luego ha dejado también ahí algunos elementos como son para tratar de monitorizar lo que es la fatiga, punto C corte, el tema de lo que es la frecuencia cardíaca, la ergometría, etcétera, etcétera. Y la doctora Marina ha dicho muy claro, investigación básica sí, pero no olvidemos la parte de la investigación funcional o investigación operativa con cosas del día a día que podamos ir manejando. Por tanto, la pregunta para los tres, más o menos, al hilo de esta investigación, ¿qué podemos ir esperando? Por ejemplo, en el tema de la ecografía, doctor Trejo, veríamos que podría ser, como Antonio plantea, un elemento de monitorización, y luego para Marina y para ambos también el tema de las frecuencia cardíaca, ergometría, como elementos para medir mejor lo que es la fatiga y reorientar bien lo que es la rehabilitación. Y Antonio, por alusiones también para ti. ¿Quién empieza de los tres? Como queráis. Yo creo que en esta enfermedad estamos carentes de medidas objetivas, y todo lo que son medidas como ecografía, como frecuencia cardíaca, son marcadores objetivos y por lo tanto tienen un papel muy necesario. No solamente en el diagnóstico, sino en la evolución, porque es que el diagnóstico depende de la evolución. Es decir, que la definición de síndrome postpolio es que hay un empeoramiento, y eso significa que hay dos mediciones o más y entre ellas hay un empeoramiento. Si eso se puede detectar por una ecografía, si se pudiera detectar por unos test de relación ejercicio, frecuencia cardíaca u otras medidas objetivas, pues sería ideal, porque entonces podríamos diagnosticar con mucha más seguridad el síndrome de postpolio, y creo que ese es un tema de investigación en el que supongo que está Antonio ya en la cabeza y trabajando, porque creo que tiene futuro y es muy interesante, ¿no? Ya no me acuerdo lo que habías preguntado, José. Vamos a ver, me parece que, verás, el tema de la ecografía yo no, a ver, lo veo en el seguimiento, pero lo veo más en el diagnóstico inicial, en comparación con sujetos sanos. Creo que es una línea de investigación básica en la que sí que hay que
profundizar. La ergometría es un elemento que sí que no lo he comentado antes, pero creo que habría que incorporar a la valoración, a la evaluación funcional global de los pacientes en la clínica rutinaria. Eso no es muy dificultoso. Lo mismo que a lo mejor el hacer una ecografía cuesta más recursos en términos de tiempo, disponibilidad de equipo y de personas que la sepan interpretar. En el tema de, en este momento hablo, en el tema de la ergometría no hay ningún problema en introducirlo en los protocolos clínicos habituales, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, porque tanto, verás, que los servicios de rehabilitación habitualmente lo podemos hacer y lo podemos hacer sin ningún esfuerzo. Y creo que sí que aportaría muchísimo sobre la evolutividad de cada persona, ¿vale? Y por otro lado, en el seguimiento yo es que introduciría para mí lo básico es elaborar un protocolo a la luz de lo que vaya saliendo en la investigación. Incorporaría lo que ya tenemos, lo del SPPB me parece, y el índice multidimensional de fatiga me parece que es muy bueno, y la validación que ha hecho el grupo de Antonio me parece importantísima. Creo que sí que puede servir para el manejo y la evolución, y para asesorar funcionalmente a todos los pacientes, no solamente ya en la vida diaria, sino en vida laboral, en recomendaciones ergonómicas basadas en instrumentos fiables y medibles. Es decir, no podemos hacer informes que no digan nada, y eso es lo que aporta el grupo de Antonio fundamentalmente. Antonio, tu turno. Sí, bueno, pues yo creo que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros de mesa, pero sobre todo quería poner el acento en el comentario de doctor Trejo sobre el tamaño del cambio, porque la clave de diferenciar el síndrome postpolio de los síndromes tardíos es el tamaño en el cambio, digamos, un cambio severo sostenido durante un año, y para determinar ese tamaño necesitamos hitos de control, puntos en una línea de progresión, de forma que tener la evolución natural del síndrome tardío frente al síndrome postpolio en indicadores temporales va a ser la clave para tener, digamos, una herramienta diagnóstica mucho más válida y precisa. En ese sentido, yo creo que el enfoque que le hemos dado de tener herramientas muy para ya, que han funcionado en otras poblaciones clínicas, otros síndromes, como el SPPB o el multidimensional de fatiga, pero con datos específicos y que podamos convertirlo no solo en los 30 malagueños, sino en toda la población posible, nos va a dar un diagnóstico social de los puntos de corte funcionales. Esto yo creo que es la primera herramienta para construir un proceso asistencial integrado, un protocolo que diga, oye, que todos los enfermeros, fisioterapeutas, médicos, trabajadores sociales puedan de alguna forma recoger esta información para monitorizar la evolución del síndrome frente a los efectos tardíos. Creo que es clave. Luego, en cuanto a la investigación más aplicada, yo no considero la ecografía algo básico, creo que es algo que ya en muchísimas especialidades está incorporado y que el procesamiento de imagen es muy automático, ahora mismo está incluido casi en la mayoría de las consolas que se utilizan primaria, pero lo que hay que determinar verdaderamente es si es un biomarcador válido y fiable, como ha demostrado ser en ELA, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí, pero necesitamos hacer estudios prospectivos. Nosotros hemos hecho un estudio de un corte comparando 30 casos y 30 controles y no podemos inferir ninguna conclusión potente, más que una línea de trabajo que es más relevante que las que hasta ahora traíamos con la estromografía. Y también estoy totalmente de acuerdo con Marina en cuanto a las pruebas de esfuerzo, es decir, como justamente la entrevista motivacional y la prueba de esfuerzo me parece la base de ese proceso asistencial integrado, pensando ya más en la transferencia, pues porque al final o al principio la clave va a ser la personalización, por supuesto, ¿no? Además de las ayudas técnicas, ¿no? Es decir, que nosotros en las ergometrías que hemos hecho intentar ver respuestas fisiológicas del sistema nervioso autónomo basado en alguna de las sospechas que hay escritas también del grupo de Lo en cuanto a la baja adaptabilidad o baja variabilidad del sistema nervioso vegetativo, ¿no? En ese sentido hicimos las ergometrías más de esfuerzos cortos, ¿no? Y también pues creo que bueno, que al final el objetivo del estudio, que era muy preliminar, es transversal, ya digo que hace falta un estudio prospectivo, pero ya tenemos ítems de control
para ir viendo cómo va evolucionando. Creo que tenemos herramientas sobre todo para que ya se beneficien a día de hoy, por lo menos en el autocuidado, las personas que lo sufren y controlen su conservación de energía, que decía Marina esta mañana. Creo que es clave porque muchos pacientes han sufrido hacer demasiado ejercicio, demasiado poco y no dar con esa clave óptima de manejo de su actividad de vida diaria y han entrado en brotes que han llegado incluso a veces que hemos, digamos, desaconsejado la fisioterapia o el ejercicio, ¿no? Entonces creo que ya de entrada hay una herramienta y de entrada tenemos validado algunos test que han funcionado muy bien en otros síndromes para empezar a monitorizar la historia natural de la enfermedad, que ahora mismo es, yo creo que es el principal objetivo. Y creo que se puede hacer a la vez, como estamos haciendo, investigación aplicada con el procesamiento de imagen, investigación básica si nos metemos en la descarga de la motoneurona, que creo que es el camino a seguir, pero es bastante más caro porque solo el fungible de ese estudio es bastante alto. Y ahí sí considero que investigación más básica, porque descomposición de la señal pues requiere de supercomputación y requiere un trabajo multidisciplinar en análisis de la señal. Pero en cuanto al estudio más clínico, creo que el SPPB y la escala multidimensional es una herramienta que es muy interesante para empezar, como mínimo, a describir la población con datos, ¿no? Cosa que es imprescindible, aunque luego en la clínica se haga una adaptación individual a cada caso, obviamente. Muchísimas gracias, Antonio. Os dejo a vosotros si queréis hacer alguna pregunta entre vosotros, algún comentario, lo que vais diciendo. Yo solamente quería decirte cosas que ya sabemos. Estoy totalmente de acuerdo en los estudios prospectivos y que teniendo un registro de personas que han tenido polio, no que tengan efectos tardíos, ni siquiera un síndrome postpolio, registro de personas que han tenido polio, pues sería tal vez el primer paso para hacer un estudio prospectivo donde se validara la ecografía como biomarcador, la ergometría y además pudiéramos validar del todo el SPPB y el índice multidimensional de fatiga. Creo que eso aportaría, bueno, pues a la población de las personas que han tenido polio todo lo que están necesitando, aunque nos falten 5, 6, 7 años, ¿no?, para poder publicar resultados. Pero creo que es fundamental el que se haga un estudio prospectivo que tenga todos los componentes, básico, clínico, aplicado, de transferencia. Y en eso estamos, ¿no, Antonio? Exactamente. José María, ¿alguna cosilla que quieras tú precisar? O preguntar a Antonio, que lo tenemos aquí delante. Ya luego te pasaré el teléfono para que puedas hablar personalmente con él. Pues preguntarle cuáles son los pasos que están previendo, aunque me lo estoy imaginando, pero qué pasos tienen para dar por delante, porque me parece que están siguiendo un camino muy, muy interesante y prometedor. Bueno, pues fundamentalmente desde el punto de vista clínico, creo que lo ideal es aumentar la N para tener más datos de SPPB y del cuestionario multidimensional de fatiga y poder hacer puntos de corte con una muestra más amplia. Creo que hay también jornadas como esta, como la red de asociaciones, como otras, digamos, sociedades de enfermedades raras pueden abrir una posibilidad para aumentar la muestra y tener datos de población española. Creo que ahí la clave sería pues que el Instituto Carlos III, a través de las asociaciones, hiciera un registro y que todas las personas voluntarias se pudieran recoger de forma masiva los datos del SPPB y del cuestionario de fatiga. Con esto tendríamos de alguna forma datos más reales de población española, ahora que tenemos validados los instrumentos, y con la guía de sanitarios, pues que sobre todo en familia, en médicos de familia, enfermeros de familia, fisioterapeutas que trabajan en primaria, pues, y también en asociaciones de pacientes, que en algunos casos los hay, pues utilicen este instrumento como medida estándar para poder comparar resultados intrasujeto e intersujeto. Del punto de vista de investigación, yo creo que justamente con la electromiografía de alta densidad, el ver la frecuencia de impulsos y diferenciar las características centrales de las unidades motoras de las características periféricas de las unidades motoras, creo que tiene un futuro esperanzador para todas las afecciones de las unidades motoras, y esto es algo que es muy reciente en la tecnología.
muy compleja y que tenemos en Málaga la posibilidad de hacerlo, y ahora mismo tenemos solo financiación por neuropatías, pero esperemos que en un futuro se pueda hacer también en síndrome postpolio. Y creo que la ecografía es algo que está ahí a caballo entre lo clínico y lo básico, con lo que probablemente en casi todas las consultas se está incorporando. Ya, por ejemplo, en los estudios que hacemos con medicina interna, pues ya los internistas cuentan también con su ecógrafo para orientarse mucho a la sarcopenia como principal síntoma modificable en personas mayores o polimórbidos, porque ya estas afecciones aisladas existen, casi son casos polimórbidos. Y creo que tendría que estar también en la del rehabilitador, en la del fisio y en la de todos los que trabajen con personas que se puedan revertir síntomas en estos fenotipos, que no dejan de ser un clúster de síntomas, ¿no? Yo creo que hay, no es para diagnosticar con el ecógrafo, sino para monitorizar pues, cambios en la estructura que parece que son más relevantes que en otros aspectos, incluso se detectan precozmente, porque creo que deja una línea que no debiéramos de abandonar, porque ya hemos visto que ha dado más resultados que la estimografía, que hasta ahora era la que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en ella. Muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención. Tengo aquí a Gracia pasándome la mano por debajo diciendo yo también quiero hablar, yo también quiero hablar. Entonces le voy a dejar que ella nos diga cómo ve el futuro de los afectados por el síndrome postpolio. ¿Qué le pediría a quienes están al cuidado de los afectados en el tiempo, acciones, recursos, objetivos? ¿Qué sugeriría a los profesionales que estamos aquí presentes? Pues mira, yo lo que veo es el futuro incierto en cuanto a, bueno, pues a la merma de la calidad de vida de las personas afectadas por la polio, de sus familiares, de sus cuidadores y de la atención deficiente hacia los mismos. Eso por un lado, eso es la primera pregunta que tú me has hecho. En cuanto a qué pediría, pues yo, por ejemplo, a la Administración Sanitaria lo que le pediría era la revisión inmediata en cuanto a lo que es el síndrome postpolio, en cuanto al estudio que se ha hecho en la literatura del síndrome postpolio, en cuanto que se hizo en el Carlos III. Eso es una de las cosas que también pediría. Pues también pediría, pues fíjate lo que yo, ¿cómo pediría? Es que me pongo muy nerviosa, lo siento de verdad. Bueno, pues también lo que pediría es, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que impulse una elaboración de la estrategia nacional en cuanto para la atención del síndrome postpolio, que eso es también instar al Ministerio de Sanidad para que considere el síndrome postpolio como una enfermedad incapacitante, porque hay muchos que lo están sufriendo y la verdad que no se le está haciendo, no se está teniendo la atención que debieran de tener. También que se inste a la investigación con respecto al síndrome postpolio, como estamos haciendo y que se siga haciendo. También pedir a los familiares comprensión a través de información, porque muchas veces los familiares no tienen información y al no tener información pues no nos comprenden, ¿no? También en cuanto a las acciones y recursos o los objetivos que yo podría sugerir a los profesionales, pues desde las unidades de gestión clínica, pues lo que haría en los hospitales, como por ejemplo en el caso de neurología y rehabilitación, lo que pediría era que se pueda trabajar a través de protocolos de atención clínica organizativa con médicos de referencia para el manejo multidisciplinar de las personas afectadas por la polio. También se pediría que se facilite el trabajo de las asociaciones de pacientes a través de las comisiones de participación ciudadana. Así también como los proyectos colaborativos con los hospitales y también las recetas emitidas por la adquisición de las ayudas técnicas ortoprotésicas que sean acordes y se ajusten lo más posible, como bien ha dicho Marina, a las necesidades de las personas afectadas y no tanto que sean debilitadas por el tema económico. Más o menos es lo que pediríamos. Yo le había pedido
Yo le había pedido que hiciera una pequeña intervención, pero... Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a un turno de intervenciones de la gente que estés en la sala. Por favor, pediría concreción. Que no os extendáis mucho a la hora de las preguntas. Somos muchos, a ver si conseguimos hacer unas cuantas preguntas. ¿Vale? Vamos a intentar en unos 20 y tantos minutos, porque algunos de los compañeros, concretamente la doctora Marina, tiene que viajar, y también el doctor Trejo me pidió que fuéramos un poquito breves también. La mañana ha sido muy intensa, creo que ha sido muy interesante, hay muchísimas cosas, y después os recuerdo que los que estamos aquí padecemos el síndrome postpolio y uno de los síntomas es la fatiga. Y esta tarde tenemos taller. Por tanto, tenemos 20 minutos por delante, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el año que viene, luego esta tarde vendrán a comentarnos que habrá un congreso internacional en Vitoria, para el que ya estamos invitados, por lo menos el grupo de Málaga. El doctor Cuesta ya creo que ha sido contactado, ¿verdad, Antonio? La doctora Muñoz también, yo mismo, y me imagino que vosotros también habéis sido contactados por Fran Nolet. A lo mejor por Fran o por Irene. Y sería muy interesante, y ahí estaremos volviendo a dar el callo, porque creo que tenemos mucho todavía que decir, que hacer, y mucho que hacer todavía por ahí. ¿Tenías la palabra? Hola, buenas tardes. Soy Álvaro de APPCAT. Álvaro de APPCAT. Y una cosa quería decir, resaltar a MAPIP, daros las gracias por estos 2 días que nos dais, que no sabe nadie lo que lleva a trabajar esto, que si lleváis desde febrero del año pasado trabajando, y estos 2 días es fabuloso. Yo pido un aplauso para ellos, para MAPIP y el equipo humano, Los que hemos hecho cosas de estas sabemos lo que cuesta, 2 días a cabo de 1 año y medio, Entonces, bueno, yo tenía varias preguntas. Una, a Marina, cuando ha comentado, por ejemplo, el tema de la renta, poner el tope de la renta mínima y todo esto, cuidado con la renta mínima, porque nosotros, depende de las comunidades, las rentas mínimas son muy sufridas. Tened en cuenta que una de las cosas que nosotros decimos, adaptar un piso en Barcelona, cuesta 50 a 60 mil euros adaptar en un piso. Entonces, depende, si volvemos con las rentas mínimas, ya estamos fastidiados. Yo siempre digo que nosotros los discapacitados tenemos 2 hipotecas, la voluntaria y la obligatoria. La voluntaria es que compras un piso, lo compras o te vas de alquiler. Y nosotros tenemos la de todos los ortopédicos, todas las historias, que esta es la obligatoria. Cuando acabamos de pagar una ortopedia, volvemos a comprar otra y siempre tenemos ya hasta que nos moramos. Entonces esto, cuando hablamos de rentas así, yo me pongo un poquito nervioso. Automáticamente. Luego el doctor, nosotros el tema de la discapacidad, nosotros hasta hace 4 días era traumatológico, ahora es neurológico. Entonces a mí me da mucho miedo cuando hacemos los estudios y nos olvidamos de la polio. Si no hay polio, no hay pospolio. Entonces no olvidemos la polio, porque estamos con un tema muy peligroso también. Ahora hace un mes en Brasil ha vuelto otra vez la epidemia de la polio. Hoy en día, pasar una epidemia de un país a otro cuesta nada. Estamos nosotros como APPCAT, estamos luchando también el tema de las vacunaciones. Cuando sale una madre que no hace falta vacunar, nos ponemos de mala leche. Porque una cosa es que tú heredes la epidemia porque te da la gana, y la otra es que se la des a tu hijo. Entonces esto es una de las cosas que tenemos mucho que ver. Y luego otra de las cosas es, estamos hablando de las asociaciones. A ver si una puñetera vez nos ponemos de acuerdo las asociaciones y vivamos todos unidos, porque le estamos dando la razón al gobierno de divide y vencerás. Nos tenemos que unir todos hoy, es un día perfecto para reunirnos todos los presidentes o todos los responsables de la asociación y empezar a trabajar todos juntos. Estamos hoy aquí, es una cosa fabulosa. Y luego, igual que estoy hablando de las asociaciones, también estoy hablando de los hospitales. Tened en cuenta que estamos hablando del Carlos III, y esto va para Antonio, Carlos III, y Carlos III es Dios. No, perdona, dioses hay en todas las comunidades. Tenemos el Hospital de la Fe, en Barcelona tenemos el Guttmann, tenemos el Vallebrón, tenemos el Belviche, Carlos III, Joan XXIII, y seguro que en cada comunidad tenemos, porque no es un tema de hospitales, es un tema de personas. Igual que vosotros, y yo os felicito porque siempre sois los mismos. Yo no sé cómo voy al congreso que voy, siempre os veo los mismos. Entonces hay un momento que dices, son las personas. Ojalá
la administración se pusiera de acuerdo ya de una puñetera vez y dijera, hay un equipo humano, todo lo que solicitan los trabajadores, hacer este equipo humano, y lo que yo digo, pon un Málaga en todas las comunidades de España, porque en Málaga los tenéis muy bien. En el Gunman hay un equipo de investigación también. Está también una asociación europea que está en investigación. Posiblemente, en vez de trabajar cada comunidad individualmente, poneros de acuerdo las asociaciones, los hospitales y todo el tema y ir todos juntos a una. Porque me parece muy bien la investigación que hacéis. Y luego, cuando hay una estadística que dice que solamente hay un postpolio de estadística, nosotros a nivel de Cataluña resulta que tenemos 4 hospitales que no son de referencia, y cada hospital tiene 1000 pacientes de polio y pospolio. Nada más en España se dice que hay 45.000 polios valorados, no polios, valorados. Y entonces está saliendo el tema de la pospolio ahora, y nosotros en la asociación estamos acojonados, porque salen pospolios que tenían un uñero y ahora resulta que es la pospolio. Y esto es una de las cosas que hay que con mucho cuidado. Muchas gracias. ¿Queréis comentar alguna cosa o pasamos a otra pregunta? Comentar que yo no decido ni de renta ni de hostias, entonces, a ver, lo de la renta es un componente que en otros países sí que se utiliza, digamos con menos economía sumergida que el nuestro tal vez, pero sí se utiliza como un baremo para determinadas prestaciones, que es lógico, es decir, no es lo mismo pagarle a todo el mundo una silla con motor o la reparación de la silla con motor, dependiendo del uso, si gana A o B. En segundo lugar, otra historia con la que estoy totalmente de acuerdo es la posibilidad de unir redes clínicas y de investigación. Y volvemos a lo que decía tu compañero, que es que somos muy egoístas, es decir, compartir conocimiento cuesta mucho por el protagonismo de cada uno, y yo creo que eso es algo que tenemos que superar todos los que trabajamos en sanidad. ¿Alguna pregunta más? Uy, perdón, espera un momento, que voy a moverme para la... Se ha entendido, ¿no? Espera un momento. Gracias. Venga, muévete ya, hombre. ¿Hola? Sí, mira. Respecto al tema este de la polio, el síndrome pospolio, a ver, también me estaba dando vueltas, tengo dos o tres cosas que la tengo desde antes, que quería levantar la mano y no ha habido vez. Bueno, respecto a la pospolio, es interesante el tema de que, claro, por un lado está nuestra necesidad clínica, diagnóstica, de saber pues que los polio, pues aparece el síndrome de pospolio, es necesario tener contenido, unos marcadores, un de estos significativo para poder saber que tenemos síndrome de pospolio. Pero claro, el tema está en que los seres humanos, por la naturaleza humana, pues está el tema de las modas, cognitivamente hablando, ¿no? Y es muy antiintuitivo, pues ya vamos por el síndrome de pospolio y por disociación ya decimos, están los polio, los síndromes de pospolio, no a nivel médico-científico, sino a nivel institucional, administrativo, etcétera. Puede llegar un momento en el que se disocie y a lo mejor pues se haga como una criba de como tiene síndrome de pospolio va a unas unidades y los polios puedan llegar a ir a otras, si no se hace una transmisión a nivel sanitario de que podemos decir que son un pack, porque a muchas de las ayudas, tratamientos funcionales de los síntomas, de los signos, pues que son lo mismo casi, ¿no? Porque no hay una curación del síndrome pospolio. Que vuelva atrás y solo se conviertan en polio, por decir una manera, virgencita, que me quede como antes, no al menos, ¿no? Entonces, un poco habría que enfocarlo también a la hora de transmitir el conocimiento, cada vez remarcar que un síndrome pospolio que las necesidades son las mismas y que es, aunque a pesar de que sea una enfermedad rara el síndrome pospolio, a lo mejor cuando se visibilice más esto ya no es tan rara
pero el tema está ahí. Por otro lado, la reflexión que me ha venido a la cabeza. Hay estudios que hablan sobre aspectos como del proceso de elaboración del nuevo deterioro por los efectos tardíos de la polio y el estímulo de pospolio, sobre todo estudios extranjeros, sobre la... psicológicamente la elaboración de toda esta situación y cómo pues llega un momento cuando tienes polio de que te desconectas del sistema sanitario porque dices, bueno, ya estoy así, ya me espabilo por mi vida y de repente pues vuelves a necesitar cosas. Claro, en ese impasse pues como no puede haber un registro de personas con polio, porque es que ni siquiera estás dentro del circuito que te puedes enterar de que existen pues nuevas afectaciones. Y si el profesional de atención primaria desconoce que esta persona tiene polio, porque claro, no vamos diciendo, tenemos polio, a no ser que estemos muy achacados y, ¿sabes? Y vayamos al... Pues eso también es como un pez que se mueve la cola, ¿no? El perro de hortelano que ni come ni deja comer, ¿no? Y entonces, por ese motivo, yo creo que también incide en el que no haya un registro de pacientes, ¿no? Quizás también tendría que haber una coordinación de los datos a nivel diagnóstico, que claro, ahí está el tema de la protección de datos de los profesionales sanitarios, para que de ahí se pudieran extraer información, no ya de quién, pero qué, sí, de cuántos usuarios de disculpa, las redes. Yo creo que ese es un tema que ha quedado muy claro. Perdón, lo comenzó sí. Diciendo María Ángeles en su primera intervención, sí. y después ya doctora Marina, tanto como Trejo como yo mismo, incluso Antonio, sí. ¿no? Y el tema de lo que son las redes de investigación, redes, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, esa coordinación Es no muy solamente es necesaria, sino que tenemos que seguir luchando por ella. Otra cosa, los predictores de los que estáis hablando todo el rato son sobre todo para personas que se puedan poner de pie. Me da la sensación, ¿no? Porque claro, las personas que tengan más dificultad para esto, que tenemos que volver otra vez todavía, seguir en la vida de la electromiografía, ¿cómo era? La que no era la densa, sino la otra, es seguir en esa línea, es sufrir, pues que puede que sí la tengas, puede que no. No, mira, por alusiones. Es decir, nosotros hemos iniciado lo que es el estudio porque la investigación siempre hay que iniciarla por un punto. Por un lugar, por un punto. Pero lo que son los marcadores, tanto como el doctor Trejo, como el doctor Antonio Cuesta y Marina lo han venido diciendo, es decir, en el tema de la ecografía no estamos hablando únicamente de aquellos que se puedan poner de pie, sino como un biomarcador evolutivo. Y ellos lo han dejado muy claro, tenemos ahí, pero para todos. Para todos. Lo que pasa es que en investigación siempre tienes que empezar por un sitio. Sí, no lo estoy cuestionando, no lo estoy cuestionando. Lo que estoy haciendo es intentar evidenciar, tomar conciencia de esto, ¿no? Que vale. No, para nada estoy cuestionando lo que se está haciendo. Es solamente... Mil perdones. Solo me faltaba, ¿no? Que quien está currando y encima le tiremos piedra. ¿No? Pero un poco darnos cuenta de que, bueno, pues que va por ahí, ¿no? Son pasos, Otra cosa que es una duda que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pero que sois los profesionales que estáis en ello, que es una curiosidad personal que tengo, que es las afectaciones a nivel vulvar en los polio y por nuevas afectaciones de síndrome de pospolio. ¿Hay alguna correlación o síntoma o signo que tenga que ver con desequilibrios bioquímicos, de neurotransmisores hormonales, o que incluso pues los aspectos bioquímicos del organismo o los algún tipo de desequilibrio de neurotransmisores hormonal repercuta de otra manera en los polios y lo del pospolio? Pregunta para el doctor José María. Claramente. Y después ya doctora Marina también. Digo, por ejemplo, que la depresión nace o se hace, por decirlo de una manera, ¿no? Viene, es por que el procesamiento de la afectación, o puede haber alguna depresión endógena que venga por algún tipo de... No sé, me explica. Respecto a lo primero, para que todo el mundo entienda a lo que te refieres con síntomas vulvares, son las personas que en el bulbo raquídeo tienen un daño en las neuronas que van a mover los músculos de la cara, de la deglución, de la respiración. Esos
síntomas son los más peligrosos porque necesitamos respirar, tragar para seguir vivos. Y las personas que tienen una polio más severa, pues son los que tienen ello más dañado. Con frecuencia, las personas que han tenido la polio siendo ya no tan niños son los que tienen ese daño mayor que las que la tuvieron cuando eran niños así muy pequeñitos. Yo no creo que haya ninguna otra cuestión hormonal especial que influya en particular, aunque sí que hay muchos problemas locales, como pueden ser problemas otorrinolaringológicos o problemas que pueden influir en la deglución, o problemas ya más bien pulmonares que pueden influir en la respiración, que pueden empeorar esa dificultad para respirar, y en concreto el aumento de peso, pues siempre cuando una persona está tumbada, dado que el contenido abdominal presiona sobre los diafragmas y no les permite descender también, pues puede empeorar un problema respiratorio mientras la persona está horizontal, y por eso se intenta combatir para mejorar también la ventilación. Respecto a la depresión, digamos que es un tema un poco distinto del que estamos hablando, porque la depresión es algo que aparece en muchas enfermedades y a veces aislada, no es específico del síndrome postpolio, sino de muchas otras enfermedades. Y comenta si es endógena o exógena. La verdad es que eso es algo que puede venir por los dos lugares. Hay personas que sin ningún tipo de desencadenante desarrollan una depresión y se sabe que sus marcadores bioquímicos pues cambian. De hecho, los fármacos que más se utilizan ahora son inhibidores de la recaptación de la serotonina, que es un neurotransmisor, y aumentando la serotonina en la sinapsis neuronal pues mejora la depresión. Y otras veces pues efectivamente es algo en relación a algo que te ha sucedido, pues una desgracia, se te muere un familiar, tienes la polio o la pospolio, que te lleva a una depresión. O sea que puede haber dos caminos, aunque en los dos casos muchas veces se mejora también con medicinas, aunque el problema venga de fuera. Eso no tiene que ver con la pospolio, pero lo digo porque muchas veces se piensa que si el problema ha venido de fuera, ¿para qué voy a tomar medicinas? Pueden ayudar en algunos casos, pero no tiene que ver ya con este tema. ¿Alguna pregunta más? Sí. Soy Loli Espósito de Córdoba, de la Asociación Acopipo, y me sumo a todo lo que mis compañeros están diciendo, pero quiero poner quiero hacer un inciso en todos los síntomas que tenemos ya de polio y síndrome postpolio. Y es que no tenemos tiempo tampoco. Tenemos ya una edad muy considerable y antes fuimos víctimas de un sistema o de un régimen y ahora de un sistema. Y yo pediría desde aquí, tanto a la de esta científica como a la administración, de que activara todos los protocolos, pero a la mayor brevedad posible, porque no tenemos tiempo. Tenemos ya una edad un poquito... Solamente quería decir eso. Gracias, Loli. ¿Alguna pregunta más? Venga. Ahí estaba él, sí, perdona, disculpa. Hola, mira, vamos a ver, yo os quiero hacer dos preguntas. Una de ellas, cada X tiempo, la Organización Mundial de la Salud cambia lo que los CIE. La CIE 9 aparece el 139, el 135 como efectos tardíos de la polio. En la CIE 10 aparece el G14 como síndrome postpolio. Y ahora en la CIE 11 desaparece todo, efectos tardíos de la polio, desaparece el síndrome postpolio y aparecen las secuelas de polio. Creo que sería ya conveniente de que de una puñetera vez se pusieran de acuerdo y que si hay una enfermedad de que se han puesto porque son nuevas o algo, que sigan en la siguiente CIE, porque si no, ahora si entra en España la CIE 11, el síndrome postpolio no existe, porque no está diagnosticada. Está la secuela de polio. Y la siguiente, también hay otra pregunta que es sobre, se
está usted hablando sobre la sarcopenia. La sarcopenia es muy parecido a lo que es el síndrome postpolio. ¿Existen algunos marcadores diferenciales? Bueno, sarcopenia significa escasez de músculo. Y eso normalmente, cuando se habla de sarcopenia, es cuando la escasez de músculo no está causada por una enfermedad concreta, como una enfermedad del músculo o como una enfermedad del sistema nervioso, como es la polio, el síndrome de postpolio. La sarcopenia es algo que todos padecemos según vamos cumpliendo años, es decir, es una evolución natural y que las personas que tienen una nutrición mala se les acentúa mucho mayor. Y la sarcopenia es algo que influye, como la nutrición, en la gravedad de muchas enfermedades que podemos tener. De manera que eso es algo que, como a veces se ha comentado aquí, hay que combatir con nutrición y con estilo de vida, con ejercicio. Es decir, que es algo que en una persona con una polio o con un síndrome de pospolio, pues puede ser la diferencia entre que tenga una función mantenida o que tenga una función declinante, porque la propia evolución del cuerpo humano sano es a disminuir su contenido muscular según pasa la edad, y nos tenemos que cuidar con alimentación y ejercicio para que eso sea lo menos rápido posible, para que nos mantengamos en forma. Hola, yo me llamo Begoña y si no he entendido mal, me gustaría, yo he entendido como que en un principio sería interesante hacer un registro, ¿no?, de la gente que está con polio. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿cómo podemos empezar por eso? ¿En qué podemos ayudar? Si lo hacemos por comunidades autónomas o... Eso es lo que quiero preguntar. Si lo primero hay que hacer un registro, ¿cómo podemos participar todos? Cada uno en la medida que pueda, voluntarios, comunidades o lo que sea. Solo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hace unos años el Carlos III puso en marcha un registro para todas las enfermedades raras. Ese registro es de fácil acceso a todo el mundo que tenga internet. Pones registro enfermedades raras Carlos III y ya entras en la página. Y ahí te registras. Es un registro de los pacientes. ¿Por qué lo han hecho así? Porque de la manera en la que se ha aquí propuesto que sean desde las comunidades, desde las consultas de primaria resulta muy complicado. Y si es el paciente el que se registra, es mucho más fácil. El registro que inició el Carlos III hace unos años tenía el propósito y tiene el propósito de que sea un registro accesible sobre todo a los investigadores para que desde el Carlos III motiven a la investigación y los investigadores tengan un acceso fácil a los pacientes. Porque en las enfermedades raras hay pocos pacientes afectados y es muy complicado saber dónde están. Y esta es una manera fácil de que desde las instituciones investigadoras y desde los servicios públicos se conozcan dónde están los pacientes, quiénes son y cómo acceder a ellos. Entonces es muy fácil. Entras, pones registro de enfermedades raras, Carlos III, te sale la página, se puede hacer y es muy sencillo, se envía un informe y son ellos después de recibir el informe los que meten al paciente. Pero necesitan un informe con el diagnóstico. Pero hay un registro de polio y hay un registro como pospolio. Ambas cosas. Muy bien, yo sintiéndolo mucho voy a tener que dar por finalizada la mañana porque, insisto, hay personas que tienen que viajar. Voy a empezar por agradecer al Centro Creer
el que nos haya brindado la oportunidad de poder disponer de estas magníficas instalaciones durante estos días. Quiero agradecer a todos los intervinientes en la mesa, a Antonio, que lo tenemos ahí vía telemática. Para todos ha sido una experiencia el hacer una jornada de estas características con gente presencial aquí, gente fuera. Yo creo que ha sido muy gratificante, y fundamentalmente aquellas otras personas que han hecho el esfuerzo, que han podido hacerlo, de estar aquí presentes: el doctor José María Trejo, la doctora Marina Tirado y María Ángeles Baños, que la tenemos aquí también sentada en la primera fila. E indiscutiblemente, en el nombre de AMAPI, agradecer a nuestra presidenta y a todos, a AMAPI, por el esfuerzo tan importante en organizar estas jornadas, que esperemos tenga continuidad y sobre todo vaya teniendo sus frutos. Aquí hay muchísimas cosas que habéis ido diciendo entre todos y que yo creo que es interesante que las podamos hacer. Y a todos aquellos que no han podido venir y nos están siguiendo vía telemática, también muchísimas gracias, y que el síndrome pospolio no está muerto, aunque nos esté matando poquito a poco, y vamos a seguir trabajando por obtener, no de él, sino a través de él y de la investigación, una mejor calidad para todo el tiempo que nos quede, que esperemos que sea mucho. Muchísimas gracias a todos. Sí, un momentillo antes de terminar. Habéis visto todos que Antonio Cuesta está por Skype. Su reconocimiento se lo entregaremos personalmente, igual que vamos a darle también un reconocimiento a alguien que empezó toda esta historia y no está aquí hoy. Consuelo Ruiz, que nos está viendo por internet, igual que mucha gente que nos están avisando de que nos están siguiendo, ¿no? Y el tercero de los que habéis visto ahí es para Marta Fonfría, que es la persona con la que hemos gestionado toda esta historia, y ella, a todo el personal del Centro CREER, en la persona de ella, que no está aquí porque está en Alemania, se lo vamos a dar a Blanca, que ya se ha prometido que el lunes la tendrá en su despacho. Que no se lo va a quedar, que Marta ya sabe que lo va a tener el lunes. Gracias.